Secretos de Bárbara Cartland, capítulo 1. Deja de discutir conmigo, ya es lo que te digo. La voz de Lady Blackstone se convirtió en un chillido agudo cuando le gritó a su hijastra. Luego dio un paso adelante y la abofeteó con fuerza en la cara con la mano abierta. Por un momento Sandra no se movió. Luego, lentamente, con una expresión de incredulidad en sus ojos, como si no pudiera creer lo que había pasado, se llevó la mano a la mejilla. Cuando conoció a su madrastra había pensado que era maleducada y desenfrenada. Pero aunque había despotricado y enfurecido con ella, esta era la primera vez que usaba la violencia física. Entonces, como si Sandra sintiera que nada de lo que pudiera decir tendría el más mínimo efecto, dio media vuelta y salió de la habitación con lo que se esperaba que fuera dignidad. Desde que su padre se había vuelto a casar, la vida en el hermoso y antiguo priorato en el que vivían se había vuelto cada vez más intolerable. En cierto modo, Sandra podía entender un poco lo que sentía su madrastra, pero era difícil que la criticaran, regañaran y gritaran cuando su padre no estaba presente todo momento del día. Cuando murió su primera esposa, Lord Blackstone estaba desconsolado. Habían sido muy felices juntos, una felicidad que solo se estropeaba por el hecho de que estaban prematuramente endeudados y nunca tenían suficiente dinero para vivir cómodamente o para reparar la casa solariega que se había deteriorado año tras año. Siempre estuvo el profundo dolor de que Lady Blackstone solo había podido darle a su esposo un hijo, pero adoraban a su encantadora hija, que había contribuido a su felicidad juntos. Luego, un frío invierno, cuando la casa parecía estar llena de hielo, y por muchos leños que se amontonaran en el fuego las habitaciones estaban heladas, Lady Blackstone contrajo neumonía y murió. Para Sandra fue como si el mundo hubiera llegado a su fin y ella supiera que su padre sentía lo mismo. Como no podía soportar la soledad de la casa sin su esposa, había cerrado de priori y se había ido al norte para quedarse con unos amigos, primero en Northumberland y luego en las fronteras de Escocia. Había enviado a Sandra, que aún no había cumplido los 17 años, con los padres de su madre que vivían en Devon. Estaban encantados de tenerla, pero eran viejos, y Sandra se dio cuenta más tarde de que le habría sido imposible quedarse con ellos indefinidamente. Su abuelo, sin embargo, era un hombre muy bien educado. Había insistido en que debería tener los mejores profesores disponibles y, sobre todo, que debería hablar francés con fluidez. La guerra con Francia había hecho que los ingleses se dieran cuenta de lo insulares que eran y de lo poco que sabían sobre otros países que no fuera el suyo, especialmente cuando se trataba de hablar otros idiomas. He viajado con mi regimiento por todo el mundo, dijo el abuelo de Sandra, y me propuse poder conversar con los nativos de todos los países que he visitado. Debe haberlo hecho mucho más interesante para ti, abuelo, Sandra le había comentado. Lo hizo, estuvo de acuerdo, y hoy me horroriza descubrir que muy pocos de nuestros principales estadistas, y aún menos de nuestros miembros del Parlamento, pueden entender una palabra que se les dice cualquier extranjero. El príncipe regente es diferente, intervino su abuela. Escuché que, aunque no es bien recibido, a menudo habla francés durante la cena en Carlton House, e incluso tiene un chef francés. Sandra se había reído. La mayoría de la gente diría que eso fue traición, ella exclamó. Sin embargo, ahora tenemos un armisticio con Francia, y los periódicos dicen que los ingleses están llegando a París para mirar a los franceses, y especialmente al primer cónsul, que se llama Napoleón Bonaparte. Es un armisticio que no durará, su abuelo había profetizado. Menos de un año después se demostró que tenía razón. Sandra, porque le gustaba y porque disfrutaba aprendiendo, estudió francés e italiano, y había comenzado a aprender español cuando su padre la mandó buscar para que regresara a casa. Se alegró de regresar porque lo amaba, y también porque lejos del priorato, ella se sentía desterrada de todo lo que había sido familiar desde la infancia. Pero cuando llegó, recibió un susto que no esperaba. Tengo algo que decirte, Sandra, dijo su padre después que ella le echó los brazos al cuello y lo besó. ¿Qué pasa, papá? Mientras he estado en el norte, me he vuelto a casar. Por un momento Sandra sintió que no podía escuchar bien. Luego, mientras ella lo miraba fijamente, dijo: Espero que te guste tu madrastra, y ella está ansiosa por hacer muchas cosas al priorato que han sido descuidadas por mucho tiempo. Sandra se dio cuenta rápidamente de que su padre le estaba diciendo que su nueva esposa era rica.
Más tarde descubriría que su madrastra era muy rica, y pensó que había estado decidida a casarse con su padre mucho antes que él pensara en tal idea. Isobel Fairbairn tenía 35 años cuando conoció a Lord Blackstone en una casa de verano de un vecino. Fue solo por casualidad que la incluyeron en el grupo, ya que los Fairbairn no eran nada populares en el condado, y los amigos de Lord Blackstone no la consideraban lo suficientemente aristocrática como para ser considerada algo más que una conocida. Sin embargo, cuando uno de sus invitados enfermó de último momento, Isobel, quien vivía con su madre solo a 2 millas de distancia, había sido invitada a cenar. En el momento en que vio a Lord Blackstone y supo que era viudo, Isobel supo que había respondido a sus oraciones. Había estado tratando desesperadamente de encontrar un hombre para casarse con ella desde que tenía 20 años. Aunque era extremadamente rico, su padre fue más o menos condenado al ostracismo por los aristócratas que vivían cerca de ellos. Solo porque contribuyó en gran medida a la cacería y a todas las organizaciones benéficas, a todos los orfanatos o casas de beneficencia o monumentos conmemorativos que se erigieron, fue tolerado. Un hombre que se hizo a sí mismo, jactancioso y decidido a que su dinero debería de comprarle lo que quisiera. Era demasiado duro para darse cuenta de cuánto menospreciaban y despreciaban los demás. La madre de Isobel era diferente. Provenía de una familia respetada que había servido a su país en County Germany durante varias generaciones. Cuando su padre murió en la batalla y su madre quedó empobrecida, había sido una oportunidad enviada por el cielo para que una muchacha muy hermosa se casara con un hombre rico, aunque común, que había quedado fascinado por su juventud y su encanto. Era lamentable que Isobel no hubiera heredado la apariencia de su madre. En cambio, era rechoncha y se parecía a su padre, excepto que tenía ojos grandes y elocuentes y un cabello muy oscuro que se rizaba naturalmente. De hecho, eran sus únicos atractivos, y tuvo que aprender a sí misma de la manera difícil para hacerse más atractiva para las personas que conocía. Ella se congraciaría para que se dijeran a sí mismos lo único decente, lo único que podrían hacer era ser amables con la pobre señorita Isobel Fairbairn. Ella pagó mucho por el privilegio de la mayoría de las amistades de una u otra forma, y mientras su padre estaba vivo, incluso amenazó con violencia física a los muchos cazadores de fortunas que inevitablemente perseguían a su hija. Solo cuando estuvo muerto se acercaron, decididos a ayudarla a gastar su fortuna. Pero entonces Isobel había aprendido un poco del sentido común. Había estado desesperada por casarse y furiosa cuando su padre se lo impidió, pero ahora se dio cuenta de que con su gran fortuna, que descubrió que era mucho mayor de lo que esperaba, podía, si era inteligente, elegir. Los cazadores de fortuna que habían aparecido tan atractivos cuando ella era joven, que ahora sabía que no estaban interesados en lo más mínimo en ella como persona, y una vez que tenían en sus manos su dinero, lo descuidarían y tal vez lo dejarían. Sabía que cualquier verdadero caballero consideraría tal comportamiento como algo antideportivo. Vio en las grandes familias que la rodeaban cómo, aunque la mayoría se había casado por la ventaja de la riqueza, la tierra o la posición, el marido siempre era escrupulosamente cortés con su mujer en público. Si él tenía otros intereses, no había ninguna razón para que ella supiera sobre ellos, y no era por lo tanto una vergüenza. La dificultad era que todos en esa parte del condado la conocían desde hacía demasiado tiempo y recordaban a su padre. Pero Lord Blackstone era un extraño, y ella sintió que su infelicidad no solo lo había dejado solo, sino también vulnerable de una manera en la que nunca antes lo había estado. Ella se dispuso a encantar, y en el paso de los años, Isobel desarrolló su encanto con un fino arte. También había sido lo suficientemente astuta como para copiar la ropa de las damas de la alta sociedad, quienes asentían con la cabeza con frialdad, y también patrocinaba a las modistas. Tenía una criada experimentada que le arreglaba el cabello todos los días y también aprendió a sacarle el máximo partido a sus ojos. Estos eran su mejor rasgo para que los hombres olvidaran que su nariz era ladeada, sus fosas nasales demasiado grandes y que sus labios eran ligeramente toscos. Fue fácil, con palabras de simpatía y demostrando que comprendía exactamente lo que estaba sintiendo, hacer creer a Lord Blackstone que ella realmente lo admiraba.
y lo amaba. Sandra pensó más tarde, conociendo a su padre, que en realidad la fortuna de Isobel había sido una consideración secundaria frente a su necesidad de compañía y al amor que había perdido cuando murió su madre. Entiendo, papá, había dicho con sinceridad cuando su padre se disculpó por haber puesto a otra persona en el lugar de su madre. Y espero que seas muy, muy feliz. No es lo mismo que estar con tu madre, dijo con franqueza. Pero no podría soportar el vacío de la casa sin ella. Y será interesante ver cómo se ve cuando haya sido restaurada y se haya gastado algo de dinero en eso. Si eso fue suficiente para mantener a su padre interesado, Sandra pronto se dio cuenta de que Isobel quería mucho más. Ella era Lady Blackstone, tenía la oposición y el título que tenía. Siempre había deseado, además de un marido guapo y encantador, un título. Lo que ella no entendía era que la muerte de su esposa había hecho que Lord Blackstone se encerrara en sí mismo, y que lo único que no deseaba ahora era una vida social que nunca antes había podido permitirse. Isobel gastó su dinero en reparar y redecorar el priorato, por una sola razón, para poder entretener a lo que ella consideraba la gente inteligente, y por primera vez en su vida mudarse a la aristocracia. Sin embargo, en lo que a ella se refería, solo había un obstáculo definitivo que arruinaba sus planes, todas sus ambiciones, y podía resumirse en una sola palabra: Sandra. Lord Blackstone le había dicho que tenía una hija, pero ella de alguna manera había imaginado que era una niña pequeña a la que podía patrocinar y que sin duda ocuparía un segundo lugar en todos los sentidos, después de los hijos que ella misma pretendía tener. En el momento que vio a Sandra se quedó horrorizada. Nunca había imaginado que su hijastra no solo sería adulta, sino también una belleza genuina. Isobel estaba harta de la astucia empresarial de su padre, como para no mentirse a sí misma, y sabía que Sandra, con el aspecto que tenía, constituía una clara amenaza para su propia felicidad. ¿Quién iba a mirarla alguna vez, incluso si fuera Lady Blackstone, cuando estaba con ella una mujer tan joven y tan hermosa que podría haber salido de un friso griego? Sandra se había desarrollado durante los largos meses que su padre había estado en el norte, y como en Devon montaba los caballos de su abuelo y nadaba en el mar todos los días, su figura era esbelta, atlética, y desde el punto de vista de cualquier escultor, era perfecta. Tenía el rostro ovalado, grandes ojos grises con algunas luces y morados en otras, y un cabello que por alguna razón desconocida tenía un toque plateado, de modo que a veces parecía como si hubiera captado los rayos de la luna y los tuviera prisioneros. Lo que enfureció a Isobel quizás más que cualquier otra cosa fue que Sandra era bastante despreocupada y aparentemente inconsciente de su belleza, y hablaba y se movía con una naturalidad que era lo suficientemente sensata para saber que era algo que nunca podría emular ni en 1000 años. Ella, al principio, intentó ocultar sus sentimientos hacia su hijastra. Solo para sí misma se lamentó de que era muy injusto que se le infligiese una cruz que no esperaba al alcanzar lo que creía que era el cenit de sus ambiciones. Entonces su resentimiento se convirtió en odio, y era una emoción que podía no suprimir ni ocultar excepto cuando su marido estaba presente. Era demasiado inteligente para atacar a Sandra cuando su padre estaba allí, o para abusar de ella a sus espaldas. Con todo lo que dijo e hizo, solo pudo lograr que la atmósfera en el priorato, que había sido serena y feliz en el pasado para Sandra, fuera un infierno viviente. Y sin embargo, le debía enteramente a Sandra que otra de las ambiciones de Isobel se cumpliera. No contenta con lo que siempre llamó en su mente ser reconocida como una de las principales luces de Hertfordshire, también convenció a Lord Blackstone para que abriera su casa en Londres. Blackstone House en Hill Street estaba cerca de Berkeley Square. Había estado cerrada durante años por la sencilla razón de que el propietario no podía permitirse vivir allí. Además, su estado de ruina era imposible para alquilarlo. Pero Isobel quería ocupar su lugar en lo que se conocía como el Beaumont. Cuando se lo sugirió por primera vez a su marido, él dijo con firmeza que tenía demasiado que hacer en el campo como para molestarse con todos esos disfraces y fingir cosas en Londres. «Querido», Isobel lo arrulló, «aunque somos aquí muy felices juntos, no debemos ser egoístas, debemos pensar en Sandra». «¿Qué quieres decir con pensar en Sandra?». Lord Blackstone preguntó algo agresivamente, porque sabía lo que venía.
Sandra tiene 18 años, respondió Isobel, y debería hacer su reverencia en el palacio de Buckingham. Sé que si su madre viviera, querría que asistiera a los bailes que dan en la temporada todas las anfitrionas famosas. La mención de su difunta esposa y su conciencia de lo que Isobel decía que era razonable, convenció a Lord Blackstone de ir a Londres. Solo pagando en exceso a los trabajadores logró hacer habitables algunas de las habitaciones a mediados de mayo. Eso significaba que la temporada habría terminado, pero no menos decidida que los esclavistas egipcios que construían las pirámides. Isobel barrió todos los obstáculos de su camino y se llevó a su esposo y a Sandra a Londres. Fue Sandra quien primero se dio cuenta de que después de tanta planificación, esfuerzo y gasto, los resultados eran decepcionantes. Su padre no estaba descontento porque encontraba en sus clubs a hombres con los que había estado en Eton o en Oxford, a los que hacía años que no veía y que estaban encantados de volver a ver. Pero la nueva Lady Blackstone no fue invitada a los mejores bailes, las recepciones exclusivas o las cenas y almuerzos íntimos que esperaba. Lord Blackstone dispuso que uno de sus parientes la presentara en la corte y ella a su vez presentara a Sandra. Pero Isobel descubrió que a Sandra la invitaron a varias fiestas sin ella, y eso provocó un torrente de abuso sobre su cabeza cuando estaban solos. ¿Cómo se atreven a excluirme?, Lady Blackstone gritó. ¿Por qué debería ser insultada? Soy la esposa de tu padre. Debe haber sido algo que has dicho sobre mí. Algo que les has dicho. Te prometo que no he dicho absolutamente nada desagradable sobre ti, madrastra, protestó Sandra. De hecho, nunca nadie me ha preguntado por ti. Esto puso a su madrastra aún más furiosa de lo que ya estaba, pero a Sandra le era imposible explicar que muchas de las anfitrionas habían hablado de su madre con cariño. Aunque no habían dicho nada grosero ni pronunciado siquiera una palabra de crítica, ella sabía que no aprobaban a Isobel. Grandes anfitriones y anfitrionas como el duque y la duquesa de Devonshire, el duque y la duquesa de Bedford, y por supuesto el mismo príncipe regente, no prestaron atención a los Blackstone, que no eran lo suficientemente inteligentes ni divertidos para embellecer sus fiestas. Lo único que Isobel deseaba más que cualquier otra cosa era que la invitaran a Carlton House. Ella había pensado que su esposo automáticamente tendría acceso al círculo de hermosas mujeres, hombres distinguidos y políticos brillantes que estaban regularmente en compañía del príncipe regente, y encontró increíble que él ignorara a su esposo. Lord Blackstone, sin embargo, negó cualquier interés en el príncipe y en su séquito. De hecho, estuvo de acuerdo con el público que estaba escandalosamente extravagante y que estaba tratando muy mal a su esposa, que había sido la princesa Carolina de Brunswick. Fue difícil que Isobel no le gritara por ser tan estúpido. Quería que él se congraciara con el príncipe, quería que la invitaran a una de las famosas cenas que tantas veces eran blanco de dibujantes y satiristas. Pensó que daría la mitad de su fortuna para ser invitada por el príncipe, solo por una noche, pero todas sus súplicas a su esposo no surtieron efecto. No lo conozco, querida, y de hecho nunca lo he hecho, le dijo Lord Blackstone, y si crees que voy a sermonear a alguno de mis viejos amigos para obtener una presentación, estás muy equivocada. Se habría marchado sin decir nada más mientras Isobel le pegaba a los pies con rabia y se mordía las uñas. Entonces se enfrentó al hecho de que después del Royal Ascot la temporada llegaría a su fin y volverían al país sin que ella hubiera realizado ni la 10ª parte de sus ambiciones. Sin embargo, en lugar de sentirse abatida como lo habría hecho cualquier otra mujer, comenzó a planear cómo la invitarían a las fiestas en el priorato, a las nuevas amistades que había hecho en Londres. Luego, poco a poco, construiría su lista de invitados hasta que los que estaban en el momento de evitarla pensarían que se estaban perdiendo de algo. Había pocas personas en Londres que no disfrutaban de la buena comida y los vinos superlativos, que era lo que habían aprendido que tenían en abundancia en Carlton House. Podía permitirse lo mismo, si no mejor, en el priorato. A la gente también le gustaba divertirse, y ella planeó cómo podría engatusar a alguno de los jóvenes políticos para que encontraran conveniente pasar de viernes a lunes en una casa de campo muy cómoda, con fácil acceso a Westminster. No aspiraba tan alto como Charles Fox, cuyo ingenio siempre divirtió al príncipe regente, pero había otros que harían que la conversación chispeara.
Había una luz en los ojos de Isobel mientras pensaba cómo lo planearía todo con mucho cuidado, y gradualmente la gente comenzaría a buscar invitaciones para el priorato. También daría el Hunt Ball cuando comenzara la temporada de caza, y tendría una gran fiesta de Navidad, con tal vez una representación teatral, de la que se hablaría mucho después de que terminara la Navidad. Casi aplaudió por su propio ingenio, hasta que se dio cuenta de que el único defecto fatal en todos sus planes sería Sandra. ¿Cómo podía brillar y ser la luz principal cuando estaba esa chica cansina tan hermosa, que atraía las miradas de todos los hombres, fueran jóvenes o viejos, y se volcaban sobre sí mismos para hablarle? «La odio», se dijo Isobel a sí misma. Entonces se le ocurrió una idea, y corrió hacia su secretaire, un elegante francés que había costado mucho dinero. Se sentó, escribió una nota y la envió en coche de correos. Como ella estaba dispuesta a pagar, recibió una respuesta en 24 horas. Con una mirada de satisfacción en su rostro, envió a un lacayo a buscar a Sandra. La esperó en la sala de estar recién decorada, donde los antiguos paneles habían sido restaurados y pulidos, y se destacaban con cortinas carmesí de rico terciopelo, adornadas con posados flecos de seda. Los muebles eran todos nuevos, porque Isobel no había pensado que valiera la pena conservar la mayoría de los muebles de la casa. Solo los retratos habían sido limpiados, restaurados y reenmarcados, que eran de los antepasados de los Blackstone. Pensó Isabel que esta habitación y las otras donde colgaban, esto le daba un aspecto de distinción que impresionaría a todos los que los vieran. Como Sandra pareció tardar mucho en llegar, golpeó el pie con impaciencia hasta que apareció. Sintió que el odio por su hijastra crecía en ella como un maremoto. Sandra vestía un vestido sencillo de muselina con ramilletes que acababa de ponerse de moda, y las cintas de color azul pálido que denotaban la cintura alta caían por la espalda en un lazo. No había nada en él que lo convirtiera en algo más que un vestido de mañana común y corriente para una niña, y sin embargo, a Isobel le parecía que Sandra estaba adornada con diamantes y flores, y la habría hecho sobresalir en un salón de baile lleno de 1000 personas. «¿Me deseabas, madrastra?», Sandra preguntó con un tono de voz musical, que era exactamente igual de exasperante. «Sí, te quiero», dijo Isobel bruscamente. Miró la nota que sostenía en la mano como para asegurarse de que ésta no se equivocara antes de comenzar. «Tu padre estaba hablando el otro día de tu tía abuela Matilda, que vive en los límites de Bedfordshire. ¿La recuerdas?» «Sí, por supuesto que sí», dijo Sandra. «Es la hermana de la mamá de papá, y es muy anciana y muy religiosa. La visitamos hace 3 años antes de que mamá muriera. Después pensé que su casa era como una tumba. Quizá cuando vayas allí puedas animarla». «¿Quedarme allí?», preguntó Sandra. «Trata de entender lo que te estoy diciendo», espetó Isabel. «He organizado para que te quedes con tu tía abuela cuando volvamos a casa en el priorato». Sandra miró a su madrastra con puro asombro. Luego dijo: «Pero quiero volver al priorato. Sabes cuánto me encanta. Y es mi hogar. Ahora es mi hogar», respondió Isobel. «Y como te encuentro obstructiva y un estorbo, he hecho arreglos para que te quedes indefinidamente con tu tía abuela». «Pero eso es imposible», Sandra lloró. «No podré viajar allí, y todo lo que la tía abuela Matilda quiere hacer es orar. Y no será nada agradable cuando esté allí». «Estoy segura de que eso será muy instructivo», respondió Isobel. «Nos vamos al priorato pasado mañana, así que arreglaré que vayas a Bedfordshire y te avisaré cuándo, si alguna vez puedes irte». «No puedes hacer eso», exclamó Sandra. «Es cruel e inhumano. No podría soportar que me encerraran en un lugar así, y sé que papá no estaría de acuerdo». Fue en ese momento que Isobel le gritó y le dio una bofetada en la cara. Al ver que no había nada que pudiera decir a lo que su madrastra no escucharía, Sandra salió de la habitación. Subió corriendo las escaleras hasta su dormitorio y cuando hubo cerrado la puerta detrás de ella, se sentó en la cama y trató de pensar con claridad. Hacía mucho tiempo que se había dado cuenta de que su madrastra la odiaba, pero nunca pensó que eso resultaría en que la desterraran, porque eso era lo que significaría, que la desterraran de su propia casa.
No podía creer que hubiera sucedido. Estaba segura de que si apelaba a su padre, él se pondría de su parte y diría que debía regresar con ellos al priorato como esperaba. Al mismo tiempo estaba un poco dudosa, sospechando que Isobel podría enroscarlo alrededor de su dedo cuando así lo deseara. Sandra era demasiado joven e inocente para darse cuenta de que Lord Blackstone descubrió que la necesidad física de su esposa por él era de alguna manera un paliativo del anhelo que aún persistía en su corazón por la mujer que había perdido. Sentir los brazos de Isobel alrededor de él, su cuerpo cálido contra el suyo, y escuchar sus palabras de amor era, pensaba a menudo, como beber, hasta que era imposible pensar con claridad o ser torturado por los recuerdos. Aunque no podía expresarlo con palabras, Sandra lo percibió y pensó ahora, quizá papá no me escuche. Tal vez él me haga ir con la tía abuela Matilda. Eso realmente sería ser como ser enterrada viva. Se preguntó salvajemente cómo podría escapar. Lo más sensato sería regresar con su abuelo y su abuela en Devon. Aunque había tenido que quedarse con ella durante más de un año, y ella sabía que había sido feliz con ellos, ella sabía con una perspicacia sensible que era parte de su carácter que cuando los dejó, estaban deseando volver a estar solos. Nadie me quiere, Sandra pensó, y sintió añoranza por su madre. Eso era un dolor insoportable. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero se las sacó con impaciencia. Tenía que pensar. Tenía que escapar de alguna manera de lo que no sería más que una muerte en vida. Pero ¿cómo? ¿A dónde podría ir? ¿Qué podría hacer ella? Luego se dijo a sí misma que quizá lo más degradante que cualquier otra cosa era que, aunque Isobel la odiaba y la quería fuera de su vida, todavía tenía que depender de su madrastra para cada centavo que gastara. Habría estado encantada con todos los vestidos nuevos que habrían comprado cuando llegaron por primera vez a Londres, si no hubiera sido consciente de que cada vez que su madrastra la miraba con uno de ellos, sus ojos se oscurecían y sus labios se tensaban. En los últimos años de la vida de su madre, habían sido más pobres que nunca. No había dinero para ropa. De hecho, tenían que contar el costo de todo lo que comían. Ahora, mientras parecía haber montañas de comida en cada comida, y la casa en que vivían se veía más resplandeciente cada día y el guardarropa de Sandra estaba lleno de vestidos, nunca se había sentido tan infeliz.